Saludos, les habla Belmarí Santos Vera, catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, miembro activo y mentora de Neuroboricuas. Me tocó la tarea de resumirles neuroanatomía funcional. Y digo resumirles porque la realidad es que esto es un curso que en algunas universidades toma un año. Pero en un espacio breve voy a tratar de resumir los aspectos más importantes de este tema. De hecho, los objetivos son identificar las partes y funciones más importantes del cerebro, describir las estructuras y funciones del tallo cerebral y formación reticular, y describir las estructuras y funciones del cerebelo. Datos importantes sobre nuestro cerebro. Bien, el cerebro humano pesa aproximadamente 3 libras. Hay 100.000 millones de neuronas presentes en el cerebro. 75% del cerebro contiene agua. Esto quiere decir que cuando nos deshidratamos puede ocasionar un problema en las funciones cerebrales y a veces nos da dolor de cabeza, deshidratación, pero es precisamente una señal de que nuestro cerebro necesita que te hidrates. Los vasos sanguíneos que están presentes en el cerebro tienen casi 100.000 millas de longitud. Si los juntamos todos, ¿verdad? Y los ponemos así a lo largo, 100.000 millas de longitud. Del total de sangre que sale de nuestro corazón hacia los órganos de nuestro cuerpo, el cerebro obtiene 20%. El animal en el planeta con el cerebro más grande es la ballena llamada cachalote. Es un mito que los humanos solo usamos 10% de nuestro cerebro. Realmente lo usamos todo. Lo que pasa es que se piensa que tenemos una oportunidad de poder crear nuevas conexiones y hacer que nuestro cerebro haga procesos mucho más complejos y más complicados. Pero realmente siempre estamos utilizando básicamente todo nuestro cerebro. Cuando se detiene el suministro de sangre hacia el cerebro, es casi después de 8 a 10 segundos que el cerebro realmente empieza a perder conciencia. Es por esto que en la Edad Media, cuando decapitaban a las personas, todavía se podía observar que cuando la cabeza cayendo, las personas podían mover los ojos y fijarse en lo que pasaba alrededor. ¿Okay? Terrible, ¿no? Bien, el cerebro es capaz de sobrevivir de 5 a 6 minutos si no recibe oxígeno, pero luego muere. Y la realidad es que ya a los 2 minutos se puede presentar un daño cerebral significativo. Y finalmente, el cerebro no puede sentir dolor. Interpreta señales de dolor, pero no las siente. Y esta es la razón por la cual neurocirujanos pueden llevar a cabo cirugías sin necesidad de anestesiar completamente al paciente, porque lo que puede doler es la incisión en la piel, en nuestro cráneo, pero no, o sea, en nuestra cabeza, pero no vas a sentir dolor en el cerebro. Y muchas veces hay videos de neurocirugía de personas tocando instrumentos, leyendo, mientras los operan, porque simple y sencillamente no sienten dolor. Bien, al finalizar esta presentación los invito a que vayan a YouTube y escriban Brainstorm Song en el browser. Esta es una canción de Pinky y Cerebro, que son unos personajes animados con los que yo crecí. Y créanme que después de ver esta presentación, cuando vean esa canción se van a reír en cantidad. Bien, cuando nos preguntan cómo nuestro cerebro, nos imaginamos cosas como esta, un cerebro bien bonito, de colores, de hecho esto es lo que aparece en Google, puse las primeras imágenes que encontré. Tenemos un diagrama bastante parecido a lo que sería un cerebro real. Tenemos otro aquí denotando como actividad cerebral, a lo mejor eléctrica, aquí de circuito, ¿ok? Pero entonces llegamos a la universidad y lo que los profesores tienen en el laboratorio es esto, unos modelos plásticos que bien se parecen mucho al cerebro, ¿verdad? Y nos ayudan a estudiar de manera efectiva. Sin embargo, nuestro cerebro se ve así, realmente es así. Esta es la imagen de un cerebro humano real, donde todavía conserva las meninges, que son las capas que cubren y protegen nuestro cerebro. Y pueden ver aquí también que hay vasos sanguíneos asociados. Bien,
Cuando hablamos de estructura, de anatomía cerebral, lo primero que nos viene también a la cabeza a aquellos que estudiamos anatomía del cerebro son los lóbulos. Que existe el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Pero nuestro cerebro es mucho más que esos lóbulos. Y vamos a ir por cada una de las estructuras. No sin antes mencionarles que estas estructuras derivan de un desarrollo de un tubo que básicamente es sencillo y se va formando y desarrollando hasta llegar a esta estructura compleja que es la que nosotros conocemos como cerebro. ¿Ok? Fíjense que cada una de estas secciones lleva un nombre diferente en el desarrollo. Tenemos el encéfalo, metencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo, pero al final con que nos vamos a quedar es con la corteza cerebral o los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral que contiene lo que se conoce como el midbrain, que era el mesencéfalo, el puente o el pons y la médula oblongada. Aquí les presento una imagen que les resume básicamente lo que acabo de decir. Estas imágenes, quiero mencionar, son destacadas del libro de Anatomía y Fisiología de Gerald Tortora y Brian Derrickson, la edición número 15. ¿Okay? Y son imágenes que yo utilicé del libro y lo quiero aclarar, ¿verdad? Por aquello de los derechos de autor, pero es el libro que usamos en clase allá en la universidad. Bien, quiero aclarar que hay 4 estructuras principales en las cuales los libros dividen el cerebro, que son la corteza o los hemisferios, el diencéfalo, que contiene el tálamo, el hipotálamo y la glándula pineal, el tallo cerebral, que contiene el midbrain, el puente y la médula oblongata, y el cerebelo. Vamos a ir por cada uno de estas partes explicando las funciones más importantes de cada una de ellas. Antes de entrar en los detalles de la corteza cerebral, vamos a ver lo que es un giro y un surco. Un giro es la parte bulky, más superficial de la corteza cerebral, y el surco es todo lo contrario, es la parte que se mete hacia adentro y crea este pequeño doblez, ¿verdad? Que básicamente le da profundidad al giro para que se forme nuevamente un nuevo giro, valga la redundancia. ¿Okay? Si esa doblez es profundo y divide estructuras, se llama entonces fisura. La corteza cerebral está compuesta por lo que se dice materia gris del cerebro, que no es otra cosa que cuerpos celulares de neuronas. Lo que llamamos materia blanca es la parte del cerebro donde están mayormente localizados los axones de esas células. Y es blanca porque los axones tienen en el cerebro mucha mielina, que es una vaina que recubre el axón, que está formada por esfingolípidos. Y al ser lípidos, pues es grasita, se ve blanca. Bien, quiero que observen que aquí tenemos 4 vistas de nuestro cerebro. Tenemos la vista lateral, donde nos presentan el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el temporal. Aquí tenemos una fisura que se llama la Sylvian fissure o la fisura longitudinal, que es la que divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Y tenemos aquí el surco central, que es el que divide el lóbulo frontal del parietal. En la vista superior nos podemos fijar en la fisura interhemisférica o longitudinal, que es la que divide el cerebro entre el lado izquierdo y el lado derecho. En la vista sagital, que es un corte por el mismo centro del cerebro,
y lo estamos viendo como si estuviéramos viéndolo de lado, podemos observar lo que es la corteza, pero también podemos observar estructuras internas de nuestro cerebro. Quería recalcar que la corteza es la porción más grande de nuestro cerebro, de hecho, es 83% de la masa cerebral y está cubriendo por encima el diencéfalo y parte del tallo cerebral. Y finalmente aquí tenemos la vista inferior, que la vista inferior lo que podemos destacar es que si se fijan aquí todavía está la fisura interhemisférica, la misma que estamos viendo acá, pero vista desde abajo. Tenemos los bulbos olfatorios, tenemos el tallo cerebral y tenemos una vista más amplia de lo que vendría siendo el cerebelo. Bien, en términos de los hemisferios, se ha encontrado que los hemisferios cerebrales tienen unas funciones más activas en unos lados que en el otro, ¿ok? De hecho, el hemisferio derecho es el que recibe información somática, señales de control de los músculos, especialmente los músculos esqueléticos, ¿ok? La parte artística y musical se procesa en esta área, la parte de percepción, de espacio, reconocimientos de cara, de expresiones faciales. Cuando podemos generar el contenido, podemos detectar qué es el contenido de eso que nos están diciendo, si está triste, si está contento, si está enojado, también ocurre aquí. Podemos discriminar olores. Y los pacientes que tienen daño en el lado derecho del hemisferio pueden presentar problemas del habla, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar de esas áreas específicas. El lado izquierdo, por otro lado, recibe información somática sensorial, pero esta vez de los músculos que están al lado contrario del izquierdo, los músculos que están del lado derecho, porque el lado derecho recibe los del lado izquierdo. Se dice que el hemisferio izquierdo es más para razonamiento, los matemáticos, los científicos tienen habilidades desarrolladas en estos hemisferios izquierdos, la habilidad de utilizar el lenguaje de señas y entender también las señas, entender el lenguaje expresivo está en este hemisferio, la parte escrita, la parte hablada del lenguaje, y las personas con daño en el hemisferio izquierdo tienen problemas en desarrollar el hablar. ¿Okay? Las personas con daño en el derecho es recibir la información e interpretarla. En el lado izquierdo es el lenguaje mayormente expresivo. Bien, entonces aquí vemos de manera más detallada lo que son los lóbulos del cerebro, ¿ok? Y quiero que se fijen que aquí tenemos un área que no había mencionado anteriormente, que es la ínsula. La ínsula es un área que está entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, que si movemos los dos lóbulos a través de la fisura lateral la vamos a ver, ¿ok? Aquí está proyectada en la superficie, pero realmente es interna. Es un área importante para conexiones somatosensoriales, también percibe dolor, temperatura, se cree que procesa emociones, sentimientos y algo de lenguaje. Sin embargo, es un área que no está muy estudiada, todavía falta mucho por averiguar acerca de las funciones de la ínsula. ¿Okay? Pero entonces nosotros vamos a ir por cada una de las áreas de la corteza en cada uno de estos lóbulos. En diferentes áreas de la corteza hay diferentes regiones que integran señales sensoriales y motoras y son procesadas en tres áreas mayores: en el área sensorial, el área motora y el área de asociación. Bien, esa área somatosensorial
primaria, que está en el giro postcentral, es sumamente importante porque es la que recibe los impulsos nerviosos del tacto, presión, vibración, picor, que sentir que le rozan a uno la piel, temperatura, si hace frío, hace calor, dolor y propiocepción, que es el tú saber la posición en la que te encuentras, ¿ok? Y está envuelta en un sinnúmero de percepciones de el sistema somático, ¿ok? Así que básicamente esta área recibe mucha información sensorial y hay un mapa de esta área llamado el homúnculo sensorial que indica qué parte del cuerpo llega a qué área de esta corteza. Ahorita vamos a entrar en ese detalle. Por ahora quiero que vean la corteza visual primaria, que es parte también de la área sensorial. Está localizada aquí posterior a la puntita en el lóbulo occipital y recibe información visual desde los ojos, desde el nervio óptico, y está envuelta en todo lo que es percepción visual. También tenemos el área primaria auditiva. Ok, mírenla aquí, lo que dice 42, es también parte del área sensorial y recibe la información del sonido desde el nervio auditivo y está envuelta también en la percepción auditiva. Tenemos el área gustatoria primaria, que como bien lo dice la palabra, envuelve lo que es la percepción de cómo saben las cosas y discriminar entre salado, dulce, amargo, agrio. Y tenemos el área primaria olfatoria, que esa área, pues como bien lo dice su nombre, es la que tiene que ver mayormente con el sentido del olfato y poder, ¿verdad?, determinar lo que vendría siendo las cosas que huelen, ¿no? Este es el famoso homúnculo. Tenemos aquí las diferentes puntos, ¿verdad?, en la corteza primaria somatosensorial, donde podemos percibir input o información de cada uno de estos órganos. Aquí vemos los ojos, la nariz, la cara, los labios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahora vamos a ver lo que son las áreas motoras. En las áreas motoras tenemos lo que es el área motora primaria, que está localizada en el precentral gyrus, mirenla aquí, ¿ok? Y esta área es la que controla contracción voluntaria de músculos, ¿ok? De músculo esqueletal sobre todo, ¿ok? Y cualquier estimulación eléctrica en algún punto de esta corteza primaria motora puede causar contracción de músculos específicos en diferentes áreas de nuestro cuerpo, ¿ok? Hay un mapa parecido al homúnculo para esta corteza primaria motora. La otra área motora es el área de Broca o el área, ¿verdad?, de lenguaje de Broca. Esta área es la que está encargada de lo que es el habla, poder producir lo que es el sonido, el poder articular. Es por eso que es un área motora, porque para nosotros poder hablar tenemos que reclutar diferentes músculos, ¿verdad?, que son parte del aparato de la caja de resonancia de nuestra voz. Así que por eso el área de Broca es considerada un área de motora, ¿ok? Bien, entre entonces las áreas de asociación tenemos el área somatosensorial, que es esta que está aquí, ¿okay? No confundir con la primaria, porque la primaria es sensorial. Esta es de asociación y es básicamente el área que te permite determinar
formas, texturas de un objeto por tocarlo. O sea, que tú puedas tocar y sentir un objeto y tener una percepción de ese objeto. También tenemos el área visual de asociación, ¿ok? Que relaciona estímulos visuales del presente y el pasado con diferentes experiencias. Como que tengo un estímulo visual y me acuerda a esto. ¿Okay? Lo mismo pasa con el área de reconocimiento facial, que también es un área que es de asociación. Tenemos el área de asociación auditiva, que también es un área que asocia sonidos con experiencias previas. Una canción te acuerdas y te puedes acordar de la letra gracias a esta área, ¿ok? Y tenemos el área de Wernicke, que es el área que tiene que ver con el entendimiento del lenguaje, que la gente te hable y que tú puedas interpretar lo que le están diciendo. Por último, todavía nos faltan 3. Tenemos el área asociativa, que es de integración común, que es un área que interpreta información sensorial que viene de otras áreas. Es como un área que recoge información sensorial de todos los sentidos, ¿ok? Por eso es un área de integración. Entonces tenemos la corteza prefrontal, que es una de las áreas del cerebro que para mí es de las más interesantes y de las más estudiadas, porque la corteza prefrontal, que es una extensión de lo que vendría siendo el lóbulo frontal, básicamente controla grandes habilidades como lo es la personalidad, el intelecto, habilidades de aprender, a memorizar información, iniciativa, el juicio, el razonamiento, la conciencia, la intuición, parte de lo que es nuestro mood, la planificación de algo en el futuro, el desarrollo de ideas abstractas. Así que básicamente la área de la corteza prefrontal es lo que forma nuestra personalidad y quiénes somos. Así que es el área del cerebro, una de las áreas del cerebro más estudiadas y más interesantes. ¿Okay? Me queda el área premotora. ¿Dónde anda? Mírenla aquí. El área premotora, básicamente una área de asociación, pero es la asociación de información motora. ¿Okay? A esta área llega información desde zonas del cerebro mucho más profundas, ¿okay? Como los núcleos basales y el tálamo. Y aquí en esta área se aprende a bregar con actividades motoras ya aprendidas, que son complejas, que tienen una secuencia como lo es el bailar, el escribir, etc. ¿Ok? Es un área también de suma importancia. Bueno, creo que les resumí qué hace cada una de estas áreas. Lo importante es que sepan que hay áreas que son sensoriales, motoras y asociativas, y que cada una de esas clasificaciones se refiere precisamente a su función. Bien, quería hablarles brevemente de lo que es formación reticular. La formación reticular ayuda a regular el tono muscular, alerta a la conciencia, a la corteza de señales sensoriales que vienen desde la periferia, desde el sistema periferal de nuestro cuerpo, y es responsable de mantener conciencia y que estemos awake, que no nos vayamos en el sueño, ¿ok? Así que la formación reticular es un área de relevo donde viene toda esta información sensorial, fíjate, del oído y del ojo, y funciona de relevo para entonces llevarla a las áreas de la corteza donde se van a procesar esos tipos de información, aparte de información somática sensorial, como de receptores de dolor, de receptores de propios receptores, que del balance de donde estamos parados, y receptores del tacto, que muchos de ellos están en la piel. Bien,
Pues vamos a hablar entonces de los núcleos basales del forebrain en nuestro cerebro, que son estructuras de materia gris, o sea, de cuerpos celulares, que están en cada uno de los hemisferios, son estructuras bilaterales, o sea, están en cada uno de los hemisferios y están en esta parte más profunda. Fíjense que todo esto es materia gris en la corteza, luego tenemos los axones mielinizados de esos cuerpos celulares y nuevamente nos encontramos con cuerpos celulares en la parte interior de nuestro cerebro. Bien, entonces los núcleos basales son sumamente importantes, son muchos de ellos núcleos que son colinérgicos localizados anterior y dorsal a lo que es el hipotálamo. Son importantes en lo que es el arousal, o sea, el estar en alerta, en aprendizaje y memoria. De hecho, muchos de estos núcleos son los que sufren daño en la enfermedad de Alzheimer. Okay. La parte más interna, que es lo que se llama el claustrum, contiene lo que es el basal ganglia o el basal nuclei, que básicamente está formado por lo que es el núcleo caudado, que es el caudate nucleus, y lo que es el lentiforme, que es el putamen y el globus pallidus, que son diferentes núcleos que llevan a cabo funciones que tienen que ver precisamente con aprendizaje, lenguaje y memoria. También tenemos lo que se conoce como el núcleo subtalámico, míralo aquí que está justo debajo del tálamo, ¿ok? Y tenemos, déjame ver si lo veo aquí, exacto, los núcleos que están asociados al hipotálamo y ya, hasta ahí no veo. Estaba buscando otra estructura que no la veo aquí, que es el núcleo que tiene que ver con recompensa, que es parte del striatum, ok, no lo veo aquí marcado, pero sepan ustedes que hay unos núcleos que tienen que ver con lo que es recompensa y motivación importantes en adicción. Y la parte del circuito motor que tiene que ver con la dopamina que viene del striatum, que es dopamina que viene de la sustancia negra, hace relevo aquí en el globus pallidus para luego ir a corteza, ¿ok? Y esto es importante porque ese núcleo que se llama sustancia negra en los pacientes de Parkinson está deficiente y deja de producir dopamina, y esa es la razón por la cual los pacientes de Parkinson tienen temblores y tienen déficit motores porque no están produciendo suficiente dopamina. Y fíjese que usted puede tener la corteza motora intacta y sin embargo padecer de una enfermedad motora como lo es el Parkinson, porque estos núcleos son los que controlan el relevo de esa información hacia esas áreas. Y de hecho lo mismo pasa con Alzheimer. Usted puede tener una corteza intacta, pero el paciente tener un daño interno en esta área de los núcleos basales que tienen que ver entonces con aprendizaje y sobre todo con memoria. Bien, aquí tenemos una vista lateral de los mismos núcleos basales donde vemos el cuerpo del caudate, ven que es bastante grande comparado a como se veía en la vista anterior, que es lo que se ve como si fuera un punto. Tiene el putamen, que es un área bastante grande también, y la cabeza del caudate. Entonces al final tenemos esta colita, ¿ok? Que va a formar parte de lo que es el hipocampo, ¿ok? Y fíjense que todo esto está asociado y cerquita de lo que es el ventrículo lateral. Otras estructuras que son sumamente importantes y también internas también son las estructuras del sistema límbico. Y aquí estamos hablando de un sistema, que son una serie de áreas interconectadas, de células que conectan entre sí para llevar a cabo una función. En este caso es la función de lo que es respuestas emocionales, de motivación, de mood,
Todo eso ocurre aquí en el sistema límbico. Y estas son las estructuras que lo componen. Tenemos el núcleo anterior del tálamo, el tracto mamilotalámico, el cuerpo calloso, que es esta estructura blanca, de materia fibrosa blanca, que funciona también como un punto, ¿verdad?, en el que se divide la corteza y el cerebro medio. Tenemos el giro cingulado, okay, cingulate gyrus, que es parte del lóbulo frontal, okay. También en esta área hay unas células que forman parte del sistema límbico. Tenemos la comisura anterior, el núcleo septal, el septal nuclei, los cuerpos mamilares del hipotálamo, que están asociados al hipotálamo, los bulbos olfatorios. Tenemos la amígdala, que esa es como que por excelencia la estructura del sistema límbico. Esa es el área donde se controlan todas las emociones. Básicamente todo pasa por ahí, esa información. Y tenemos el giro parahipocampal, okay, que es parte del lóbulo temporal, en donde descansa la estructura del hipocampo aquí en el lóbulo temporal. El hipocampo es sumamente importante para la memoria. Tenemos el giro dentado del lado del hipocampo, el estría terminalis y el estría medularis, que son dos estructuras que también participan en la formación de memoria y aprendizaje. Y finalmente tenemos el fornix, que es este cuerno que tenemos aquí, eso es lo que significa fornix, okay, que es una estructura que es también muy importante en interconectar estos axones de todas estas estructuras internas, ¿ok? Así que eso es lo que es nuestro sistema límbico. Bien, ya vimos, ¿verdad?, lo que es la parte justo debajo de lo interno de lo que es la corteza cerebral, pero entonces ahora tenemos que hablar del diencéfalo, que está un poquito más arriba. El diencéfalo pues está compuesto de lo que es el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, ¿ok? Mírenlos aquí, tálamo, hipotálamo y el epitálamo. Rapidito, el tálamo está localizado superior al midbrain, que estamos, ¿verdad?, conscientes de eso, y tiene unos núcleos que sirven como estaciones de relevo de todos los impulsos sensoriales, excepto del olor, ¿okay?, que llegan a la corteza cerebral. Así que esa es la gran importancia del tálamo. Nuestro tálamo es el peaje por donde pasa toda la información sensorial, ¿okay?, para entonces ser enviada a el área de la corteza cerebral, ¿ok? Eso es sumamente importante. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo el hipotálamo, y el hipotálamo es el área que está inferior a el tálamo. Básicamente es el área que controla todas nuestras funciones viscerales. Cada uno de estos núcleos tiene una función de control visceral importante. No voy a entrar en esos detalles, pero sepan que estas funciones que controlan son las del sistema autonómico, son funciones que tienen que ver con emociones, con temperatura del cuerpo, con hambre, con sed, con comportamiento sexual, con sueño, las funciones de la glándula pituitaria, que sabemos que es la que secreta las hormonas que tienen diversos efectos en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Pues las funciones de la pituitaria son controladas por hormonas que vienen desde el hipotálamo, que se sintetizan allí también. Y también tiene función de memoria a través de lo que es el cuerpo mamilar, ¿ok? Así que el hipotálamo es una de las estructuras más importantes en términos generales para el control de las actividades de nuestro cuerpo, y es un mayor regulador de lo que es la homeostasis. Bien, y ahora entonces tenemos lo que es el tallo cerebral. El tallo cerebral está compuesto por la médula oblongada, el puente y el midbrain. Es importante porque esta estructura, que está localizada posterior a la fosa craneal, es el pasaje entre el cordón espinal, la información que va a subir a través del cordón espinal, y el cerebro, ¿ok?
básicamente controla todo lo que es la inervación de la cabeza y de la cara, pues contiene 10 de los 12 nervios craneales, ¿ok? Y cada una de estas estructuras, vamos a ir por ellas. La médula oblongata está continua en la parte superior, ¿verdad? El aspecto superior de lo que es el cordón espinal, y contiene porciones de tractos que son motores y sensoriales, ¿ok? Así que justo luego del cordón espinal, lo primero que nos vamos a encontrar es la médula oblongata, ¿ok? Y tiene varios núcleos, mírenlos aquí, no vamos a entrar en esos detalles porque si no, no terminamos, ¿verdad? Pero es básicamente ese encuentro del cerebro con el cordón espinal. Bien, entre los nervios craneales que están ahí está el vestibulo coclear y el hipoglosal, y estructuralmente las regiones se dividen en pirámides y núcleos inferior olivar. Tenemos la función de controlar lo que es el ritmo cardíaco, la respiración, vasoconstricción de vasos sanguíneos, tragado, el toser, vomitar, estornudar y hasta el hipo. ¿Okay? El puente está localizado superior a la médula oblongata y es la parte que une entonces el cerebro con otra parte de los tractos que vienen desde la médula oblongata, ¿okay? Y aquí pueden apreciar bien el puente o el pons. ¿Okay? Los nervios craneales que están en el pons son el trigémino, el abducen, el facial, la rama vestibular del vestíbulo coclear, perdón. Y la función es que sirve de relevo, como dije, para impulsos que vienen a cruzar allí, ¿ok? Desde músculo esqueletal y de movimiento de cerebro a cerebelo, ¿ok? También tiene funciones que tienen que ver con control de respiración, neumotáxica y apnéusicas. Y finalmente tenemos el midbrain, que está localizado superior a la médula oblongata y se extiende desde el pons hasta llegar al diencéfalo, ¿ok? Así que ese es el cerebro medio y tiene varios núcleos ahí. Contiene los dos nervios que me faltaban mencionar, el oculomotor y el troclear, ¿ok? Fíjense aquí de los nervios y miren aquí los diferentes núcleos, ¿ok? Tiene regiones que se llaman el pedúnculo cerebral, el corpora quadrigémina, tiene la sustancia negra, que está el núcleo que les estaba hablando ahorita, que conecta con el globus pallidus, mírenlo aquí, esta parte oscura, por eso que se llama así sustancia negra. Tiene el núcleo rojo, que se ve coloradito, ¿ok? Tiene también lo que es el menisco medial, mírenlo aquí, ¿ok? Todas estas regiones y estos núcleos ayudan al control de movimiento, ¿ok? Ahorita yo les había hablado, ¿verdad? Que los ganglios basales, el basal ganglia tiene que ver con control motor. Pues aquí básicamente hay funciones que procesan los impulsos que tienen que ver con motricidad desde el cerebro al cerebelo y de ahí al cordón espinal, pero también envía información sensorial al cordón espinal desde el tálamo y regula todo lo que son los reflejos auditivos y visuales. Y ya con eso terminamos el tallo cerebral y finalmente tenemos el cerebelo. El cerebelo o el pequeño cerebro coordina o controla movimiento, mantiene postura y equilibrio. Es básicamente 11% de la masa del cerebro, ¿ok? Y controla lo que es la información de propiocepción, ¿ok? Tiene dos hemisferios también, dividido por lo que se conoce como la vermis, mirenlo aquí. Y como ya les mencioné, coordina todo lo que es músculo esqueletal, contracción y mantiene tono, postura y balance. Nuestro cerebelo. Bien, jóvenes, hasta ahí mi presentación. Es mucha información, mucho material, pero espero que lo haya hecho de una forma amena y que hayan aprendido algo de ella. Gracias por su atención.